Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas tardes, María Teresa. ¿No me oye, gordo? Sí, la escuchamos. ¿No me oye? Sí, Sí, señora. la Sí, la escuchamos. La escuchamos, María Teresa. Sí. ¿Se oyen bien? Sí, bien. Bueno, darles un cordial saludo a todos mis compañeros cursillistas. Darles la bienvenida a la Escuela Nacional Bíblica. Sabemos que es un encuentro de los viernes, así nos lo han hecho saber los coordinadores a las 6 de la tarde. Quiero darles un fraternal saludo a la hermana Ana Francisca, al padre William, que nos van a acompañar en esta tarea. Como pueden ver, esta Escuela Bíblica Nacional está reunido todo el país, los presidentes, algunos delegados zonales, otros cursillistas, dirigentes. Entonces, darles la bienvenida a que sigamos trabajando en esto tan importante que es la Escuela Bíblica Nacional. Yo hago parte de la escuela del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ellos hacen parte de esto, son nuestros maestros. Entonces, démosle la bienvenida, acojámoslo. Tienen mucho para darnos, son maestros en esto. Entonces, ojalá y Dios permita y el Espíritu Santo así nos ayude a entender todo lo que ellos tienen para enseñarnos. Le doy la bienvenida a la hermana Ana Francisca y al padre William para que sigamos en este trabajo. Bien. Muchas gracias, María Teresa. Está Y pues escribiendo, a todos llamando. ustedes. A Daniel, yo no lo veo ahí en pantalla. Me encantaría verle el rostro, pero no lo veo. Me imagino que está al lado de María Teresa. Para conocerlo. Y pues a todos ustedes que quieren participar, que están deseosos de participar de un encuentro alrededor de la palabra. ¿Y padre William? Muy buenas tardes nuevamente para todos. Muy buenas tardes y me da muchísima alegría pues. Desde Girardota, Antioquia. Desde Antioquia. Sí, muy buenas tardes nuevamente para todos y Creo me que da se van a muchísima conectar alegría. unos hermanos de Canadá. ¿Cómo? Se van a conectar unos hermanos de Canadá cursillistas. Desde Canadá. Uy. Sí. Qué bien. Salimos del barrio. Salimos del Padre barrio. William, ¿cuál es su apellido? Vázquez Alarcón. Padre William Vázquez Alarcón. Bienvenido, padre, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Julio César, muy amable. Y pues como les estaba comentando, un saludo para todos ustedes y gracias de verdad por la invitación, por haber pensado en nosotros para compartir un poquitito en torno a la palabra, como mencionaba Quisiera la preguntarle hermana al Ana padre Francisca. William si es secular o religioso. Religioso. Bueno. Religioso. ¿De qué comunidad? Dominico. ¡Ay, qué bien! Dale. Cuando me elijan papa ya dejaré de ser dominico, ¿verdad? ¡Uso! Qué bonito. Hay una anécdota, yo no sé si ustedes conocen, hay un anecdotario del Papa Juan XXIII, ¿ya? Y una vez el Papa Juan XXIII estaba hablando con unos jóvenes sobre la cuestión vocacional y les dijo a los jóvenes, en la iglesia tenemos necesidad de vocaciones sacerdotales, porque vocaciones para obispos tenemos muchísimas. Eso fue lo que dijo. En la iglesia tenemos necesidad de vocaciones sacerdotales, porque vocaciones para obispos hay un montón. Sí. Y como ya les he comentado, pues no soy de Colombia, yo soy peruano. Soy del Perú, no sé si algunos de ustedes conocen el Perú, han estado en el Perú, soy del norte del Perú.
de un departamento que se llama Cajamarca, no como Cajamarca, Tolima, no, es un departamento que se llama Cajamarca. Ahí fue en donde ejecutaron al último inca del imperio de los incas. Pues de ese departamento soy yo. Bien, y yo me presento también entonces. Yo soy Ana Francisca, soy dominica de la presentación. Y pues esta es una oportunidad también para estar con ustedes. Nosotros hace 5 años fundamos un centro bíblico, el que decía María Teresa, se llama el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, y yo vi que ya estaban pasando como algunas diapositivas o algunas imágenes de allá. Quieren ustedes, cuando deseen, pueden entrar, ahí miran qué hacemos, qué es lo que hacemos. Y pues por otro lado, pues también trabajamos en la docencia a nivel de Sagrada Escritura en varias facultades. Entonces, en la Santo Tomás, en la Unimonserrat, en el Seminario Mayor, en la San Alfonso, hemos sido docentes de lenguas en la Javeriana, y pues nuestra mayor pasión es poder entregar la palabra, no tanto entregarla, abrirla juntos, porque cada uno la tiene y todos la hemos recibido, pero quizás es el gozo de poder abrirla juntos y leerla juntos. Eso es. No se metan en la cabeza que ustedes son estudiantes calladitos y calmaditos, ¿cierto? No, es un trabajo que vamos a hacer todos juntos. Estamos 35 personas conectadas. Es un trabajo en el que todos vamos a participar porque ustedes tienen formación. Ustedes tienen toda su formación de cursillistas y nosotros pues tenemos nuestra formación de biblistas, y conjugada toda esta formación, diríamos, tratemos de encontrarle el gusto a la palabra y de encontrar aquello que nos puede ayudar a nosotros para vivir, porque creo, ahorita yo estaba con un grupo de padres de familia de Lima, Perú. Estábamos conectados de un colegio de las hermanas trabajando. Y yo les decía, de pronto si apagamos un poquito los micrófonos, y así después el que quiere conversar pues abre su micrófono para que no haya como tanta interferencia. Y yo les decía a ellos, nosotros no podemos decir que por el hecho de haber nacido hombres o mujeres, o varones y mujeres, ¿cierto? Somos humanos. Nosotros no nacimos siendo humanos, porque la humanidad y llegar a humanizarnos es un proceso. Bien hubiéramos podido nacer en un medio que nos hiciera crecer como animales y huraños, cerrados, digamos, despreciando al otro, pero tenemos la gracia de haber nacido y de hacer parte de la comunidad cristiana también, diríamos nosotros, y ustedes de un grupo humano, cristiano, que tiene por objeto es hacernos cada día más humanos, más cercanos a la humanidad. Y este tiempo de crisis y de pandemia es un tiempo para humanizarnos, no para encerrarnos. ¿Por qué? Podríamos hacer lo que hacen, muchos comparan este tiempo con un tiempo de hibernación, ¿cierto? Como los animales. Y un tiempo de hibernación es meterse en la guarida y dormir. Comer, llenarse, meterse en la guarida y dormir. Y ese no es este tiempo para nosotros. Nosotros somos cristianos ante todo. Entonces, tiene que ser, es un tiempo que, aunque estemos encerrados, es un tiempo para prepararnos a salir. ¿Sí? Para prepararnos a la salida. Y no nos podemos preparar, digamos, encerrándonos en nosotros mismos, sino abriéndonos a la humanidad, buscando ser más humanos, más humanos. No basta ser filántropos, decía yo hace rato. No basta con ser buenos. Hay necesidad de ser cristianos de verdad hoy. Y pienso que la formación es la que también nos da bases para poder salir a anunciar. ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Los cursillistas se van a volver a reunir como antes? Yo no creo. ¿Nosotros volveremos a las universidades a dar clase como antes? Yo no creo. ¿El centro bíblico nuestro se reabrirá igual que antes? Yo no creo. Si no nos sirvió esto para ser más humanos, entonces estamos perdiendo una oportunidad muy grande. La oportunidad de encaminarnos por la vía del humanismo. Entonces,
el humanismo hace parte del cristianismo. Padre William es el que mejor nos puede hablar de humanismo porque sabemos que es dominico. Yo también soy dominica, pero él es un profesional de Santo Tomás, ¿verdad? Del humanismo tomasiano, o tomista más bien, tomista. Padre William. Sí, pues como mencionaba la hermana Ana Francisca, queríamos de verdad ponernos a disposición de todos ustedes. Si bien es cierto, hay un tema que es el del Evangelio de Marcos, como ya les habrán comentado, adentrarnos un poquitito, comenzar por lo menos a deshojar el Evangelio de Marcos. También podríamos aprovechar esta primera sesión, este primer encuentro, para conocernos un poco, para ver nuestras inquietudes, nuestras expectativas también. El Evangelio de Marcos puede ser en realidad un pretexto simplemente para que podamos de verdad dialogar sobre cuestiones que atañen a nuestra vida y a la vida de toda la humanidad en esta época un poco particular, una época de crisis, pero al mismo tiempo una época de las mejores tomas de decisiones. Con mi hermana Ana Francisca publicamos el año pasado un diccionario de griego y es interesante el significado de la palabra crisis, ¿no? Les grafico un poquito. Crisis es, por ejemplo, un enfermo que se encuentra en una situación delicada pero estable. Y en esa situación estable o de esa situación estable, él puede tener dos posibilidades, o bien se mejora o bien pues simplemente empeora y fallece, ¿verdad? Pues ese momento es lo que en griego se denomina crisis. O por ejemplo, un reo que está frente a un juez. El juez puede condenarlo o puede absolverlo. Ese momento un poco incierto, es lo que en griego se conoce como crisis. Pero crisis también está en relación con cribar, con el cernir, con el pasar. Ahora ya no se hace, pero antiguamente yo recuerdo que mi mamá cogía cebada, tostaba la cebada y luego lo pasaba por un cernidor, ¿no? Eso es, la palabra crisis también es de la misma raíz de ese cernidor, de cribar, de pasar por un tamiz, por una especie de cernidor para poder escoger o elegir. Entonces estamos de verdad en una situación muy particular, en una situación de crisis, y de nuestras tomas de decisiones, de la manera como enfrentemos la vida, cómo analicemos las cosas, saldrán cosas grandiosas o cosas terriblemente feas también, ¿verdad? Es decir, que la situación en la que nos encontramos es privilegiada, se la mire por donde se la mire. Y ya está en nosotros el ver la manera como saldremos de esta pandemia, o bien mejores o bien peores. Pero yo creo que indiferentes definitivamente no, ¿verdad? Entonces era básicamente eso, antes de que, si ustedes desean, pues comencemos a hablar sobre el Evangelio de Marcos, o si tienen alguna inquietud, alguna pregunta tal vez, o si quieren que abordemos otro tema, pues como ya les hemos comentado, estamos a su total disposición. Y yo quisiera decir una palabrita antes, es también sobre la crisis. Y es que la escritura nace en tiempo de crisis. Nosotros no tendríamos la Biblia sino es a partir de momentos de crisis. La peor crisis del pueblo de Israel fue el exilio. Y es en el exilio donde aparecen los primeros textos bien redactados que van formando poquito a poco lo que va a ser nuestro Pentateuco. Pero todo esto es como una respuesta al momento de crisis. Entonces diríamos nosotros, las crisis nos hacen creativos. Las crisis nos hacen encontrar vías nuevas, caminos nuevos, nos sugieren, digamos, vías alternas, ¿verdad? Y nos ayudan a encontrar. Y la literatura más hermosa surge en tiempo de crisis. Yo creo, me imagino que entre ustedes habrá profesores, también aquí docentes, pues porque yo sé que vienen de distintos dominios, ¿cierto? De distintos medios. Pero nosotros sabemos que la literatura que cautiva de verdad es la literatura nacida en tiempo de crisis. No los cuenticos bonitos, esos sí son muy lindos y todo,
pero esa literatura que mueve el alma, que mueve las entrañas y que lo hace a uno meditar, es la que surge en tiempo de crisis. Y la escritura es ante todo un libro surgido en tiempo de crisis. También el Evangelio de Marcos, porque los cristianos tienen que empezar a escribir frente a las situaciones que están viviendo. Y ahí surgen pues los evangelios, que ya veremos cómo abordamos, pero creo que alguien quería como conversar ahorita o decir una palabra. Quiero preguntar un poquito de tiempos de duración semanal, porque me imagino que vamos a seguir reuniéndonos semanalmente, y si valdría la pena que nos contaran un poquito de lo que tienen propuesto, como en un plancito de formación o en qué línea vamos a ir. Me gustaría pues saberlo. Entonces, no sé si Daniel esté por ahí para dar respuesta. O si la damos nosotros. María Teresa, tiene el micrófono apagado. Yo pregunté por el WhatsApp y Daniel me respondió que eran 2 secciones de 45 minutos. Entonces, nosotros lo que hemos pensado es, tenemos un tiempo de las 6 a las 7:30, ¿verdad? Estamos hablando de hora y 30 de encuentro. La propuesta era semanal, ¿cierto? Es semanal. Los viernes, por ahorita diríamos, hablemos del mes, de lo que queda del mes de mayo. Del viernes, estos viernes de 6 a 7:30. Es un espacio no tan largo, pero tampoco como para que pues nos cansemos aquí sentados, sino que también pues de pronto decimos en un momento, parémonos un momento y volvemos, porque a veces necesitamos ese espacio. Ya lo vamos viendo como a medida que se va desarrollando. Y el tema que nosotros proponemos es una lectura del Evangelio de Marcos. Es decir, es el Evangelio de Marcos comentado. Pero un comentario en Marcos puede que nos quedemos solo en un versículo. Porque a partir de un versículo hay mucho para trabajar, ¿cierto? Un versículo, un texto, para situarnos, eso nos va a llevar como a un recorrido por la escritura, nos va a sacar incluso de la misma escritura, porque tenemos que conocer también un contexto en el que surge el texto y por qué surge estas narraciones o estos relatos. Entonces, nos vamos a ir al ritmo que vayamos yendo, digamos, no vamos a decir, este sábado es de aquí a aquí, este sábado de aquí a aquí, este viernes de aquí, aquí. No, porque pues la situación misma nos va mostrando cómo vamos avanzando. Pero el programa es el Evangelio de Marcos. Entonces, si ustedes quieren, la primera formación, esta formación a lo que le vamos a dedicar, no sabemos hasta cuándo vayamos, ¿cierto? Es una formación en el Evangelio según San Marcos. No sé si eso responda un poquito. Ahora nosotros estamos trabajamos hasta que terminemos mayo. Entonces yo le decía esta mañana a María Teresa, pues que proponemos los tres viernes hasta que terminemos mayo, hoy, el próximo y el otro, ¿cierto? Son 3. Y ya en junio y julio, pues veremos, porque pues es tiempo de retiros, de vacaciones y todo, y retomaríamos según como ustedes vayan viendo, lo retomamos para iniciar en agosto otra vez la formación. Acabaron de poner esto. Pienso que hay que bajarle el silencio, poner el silencio en los micrófonos. Allá pegada el computador en otra amiga. A ver, doña Elina, que es la que tiene problemas. Pero todo esto son ajustes, hoy no se preocupen, ¿sí? Hoy estamos ajustándonos, hoy estamos viendo si estamos bien situados, si ahí donde yo me siento, si conviene o no conviene, si me funciona el computador o no me funciona, si me chilla o no me chilla. No se afanen, hoy es el día para ajustarnos y ver cómo vamos a caminar. Entonces, no sé si el padre quiere decir otra cosita. No, era básicamente eso, como les comenté, el Evangelio de Marcos pues es como el tema, pero también es un pretexto para encontrarnos, ¿ya? Si en algún momento es necesario, ustedes creen conveniente abordar otro tema, pues perfecto, bendito sea Dios, se hace también. No perder de vista que quizá lo que nos convoca es la palabra, pero teniendo en cuenta qué cosa es la palabra, según lo que el mismo Papa Benedicto XVI lo expresó en la exhortación apostólica post Sine Verbum Domini,
publicada en el 2010 y que este año está celebrando su 10º aniversario. Entonces ahí el Papa en la primera parte del documento habla de la dimensión cósmica de la palabra y cómo todo, absolutamente todo es palabra de Dios, e incluso nosotros también somos palabra de Dios, porque Dios nos ha hecho por medio de su palabra, nos ha formado con su palabra, y la palabra para nosotros es la segunda persona de la Trinidad. Así es que eso es lo que en realidad nos está convocando aquí. Si bien es cierto, cogeremos el Evangelio de Marcos, que es pues un texto bíblico, canónico, inspirado, pero también teniendo en cuenta esta concepción de palabra y de cómo todo ha sido hecho por la palabra, podríamos tranquilamente en algún momento dialogar, hablar sobre algún tema que creamos es urgente, es necesario, es prioritario, al menos en ese momento, ¿no? En esa circunstancia. Pues sí, esa es básicamente la propuesta. No miramos esto, conversábamos pues cuando preparábamos para compartir con ustedes, con la hermana Francisca, conversábamos de que no queremos verles a ustedes como estudiantes de un curso. Por ejemplo, nuestros estudiantes, y aquí tenemos a Eddie, que es estudiante mía, y creo que María Teresa es estudiante de la hermana Francisca, pues hay sílabus, ahí se presentan sílabus, bibliografía, ahí se presenta todo, y hay trabajos, y hay esto, y pues y hay un poco de tensión, de la tensión propia del mundo académico, que también es bonita, ¿no? Cuando ya se termina la vida académica, uno como que a veces extraña ese ritmo. Anoche conversaba con una alumna de la Santo Tomás, ya egresada, este año salió de la Santo Tomás, terminó teología, y me decía, me siento rara, porque no sé qué hacer. Antes cuando estaba en clase, yo sabía qué hacer, yo sabía qué estudiar, qué leer, y sentía que sabía un montón de cosas, y ahora que ya salí de la universidad ya no sé qué hacer, no sé qué leer, no sé qué escribir. Y le digo, pues bueno, ya comenzó la época o el momento en que tú tienes que producir, en que tú tienes que aportar algo, ¿no? Ahora eres tú la que tiene que prácticamente darse su propio trabajo. Entonces, tal vez no les brindaremos a ustedes todo el rigor académico, porque pues no es un aula de clase, aunque sea virtual, sino más bien es un diálogo, un encuentro entre hermanos, entusiasmados por la palabra, que quieren pues conocer, que queremos conocer un poquitito más, un tantito más, la Sagrada Escritura, comenzando por un evangelio que, como ya les explicaremos en un ratito, es como la base para poder leer los otros tres, ¿ya? Mateo, Lucas y Juan. Pero, a ver, los escuchamos. Si alguno quiere, ya Mariela nos decía una palabrita, y así nos vamos conociendo, ¿no? Poquito a poco. Si otro también, pues, por ejemplo, si alguien quiere hablar, decir una palabrita y nos dice, pues yo soy de tal lugar y tal cosa, y pues mi pregunta es tal o mi comentario es el siguiente. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Noches, hola, Sarita. De pronto me recuerdan, yo fui secretaria del CEN cuando se dio para la zona norte de Colombia, que estuvimos por allá con María Cristina. En estos momentos me encuentro cerca de Montreal, en Longueuil, Canadá. Vine a acompañar a mi hija y quedé confinada por las circunstancias que estamos viviendo, pero me he puesto a disposición en una parroquia, Santuber, de comunidad latina, y encontré un grupo de personas que están organizando cursillos de cristiandad en la zona de Longueuil, porque ya en Montreal existe, entonces están haciendo. Y pues habíamos comenzado a reunirnos y tratar de socializar nuestras experiencias, pero no se dio. Y creo que con la parte bíblica, estupendo que empecemos como cursillistas a mirar, a estudiar la palabra, pero también vivirla. Ese sería, le diría al Padre que de pronto nos permitiera hacer ejercicio
vivenciales de la palabra, porque ahí es donde está el problema. Y también pues nos animaría como cursillistas en los momentos que ya nos reunamos, que lleguemos y hagamos el proceso de evangelización, porque ha cambiado. Yo estoy viviendo una experiencia aquí muy cercana y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago como cursillista en una zona donde culturalmente hay muchas cosas? Entonces se puede hablar de Dios en un lado, en otro no se puede hablar. Estoy prestando ahorita un benevolado, llamamos acá un servicio en una comunidad que pertenece a 3 parroquias, que maneja personas vulnerables. Entonces, cuando uno dice, aquí en esto, ¿qué hago? Y la palabra de Dios es necesario en estos momentos. Entonces, un abrazo a todos desde por acá. Espero salir del confinamiento. Muchas gracias, doña Sara. Muchas gracias. Yo tuve un profesor de Canadá cuando estaba estudiando en Jerusalén. Sí. Un fraile dominico fue profesor mío, Michel Burger, ya un famoso biblista y especialista básicamente en la literatura sinóptica. Fue profesor mío. Sino que el francés canadiense pues es un poquito diferente al francés de Francia, ¿no? O incluso el africano. Pero bien, un tipo muy agradable, muy simpático, muy esquemático a la hora de exponer. Creo que me ayudó mucho en mi formación. Michel Burger. Sí. Y luego una anécdota también, un fraile fue hace años a Canadá, hace ya muchos años fue a Canadá, y resulta que un día salió del convento y vio nieve, y comenzó a hacer su muñeco de nieve, y se tomó fotos, y mandó las fotos a su familia, y mira la nieve, y esto y lo otro, y al siguiente día también volvió a salir y vio nieve, y nuevamente otro muñeco y más fotos, y al tercer día también, y al cuarto día también. Luego pregunté, disculpen, ¿y la nieve cuánto tiempo dura aquí? Dijeron, dura medio año, y ya estaba aburrido de nieve. Él, encantado de ver por primera vez en su vida la nieve, pero eso iba a durar medio año y estaba ya totalmente cansado de ver tanta nieve. Sí. Bueno, si quieren, pues entonces comenzamos, ya que, a no ser que alguien quiera decir una palabrita. Una palabrita. Inicialmente hablábamos con la hermana Ana Francisca de que este curso iba a ser muy interesante porque nosotros como cursillistas, a pesar de nuestros conocimientos que tenemos acerca de la palabra y todo eso, nos da mucho miedo ir a predicar, ir a hablar, soltarnos. Entonces, yo sé la experiencia de ustedes y tendrán sus tipsitos para poder animarnos a llevar esa palabra, a que no nos dé miedo y a estar seguros de los ejemplos que ponemos, de las citas que ponemos. Y yo pienso que tal vez me atrevo a hablar en nombre de todos mis hermanos cursillistas, que hay veces como que flaqueamos y dudamos. Entonces, ojalá todo lo que ustedes, ese apoyo de ustedes hacia nosotros, los cursillistas, que sea por ese camino, que perdamos el miedo, que salgamos. El trabajo que nos toca ahorita hacer, que ya estamos hablando virtual, tiene que ser así, hermana. Que prediquemos, que trabajemos, que no nos dé miedo, que llamemos al hermano, que vayamos, que hagamos, que, en fin, no sé, hay tantas cosas para hacer. Claro, y que Pentecostés nos va a hablar de eso. Y yo diría, para mí no hay sino un solo tip. Y para el padre William, ahorita que nos diga cuál es el de él. Y el mío es una palabronona así de grandota. Una palabra así, una palabra regorda y grande que se llama parresía. Hermana. ¿No me oye, señor? Sí, yo soy asesor del movimiento de la diócesis de Cartago Valle, y pues me alegra mucho el estar aquí participando de este curso bíblico. Le agradezco también al padre William por sus palabras, pero quisiera pues también, como son elementos que pueden servir para la homilía y pues en la orientación de los cursillos,
de pronto tratáramos también de, aunque no sea pues con el rigor, digamos, académico, pero que sí se tuvieran como algunas pruebas, que evaluáramos como el proceso. Además de ese encuentro de hermanos, pues que también nos exijamos y podamos dar razones de nuestra fe, de nuestra esperanza. Me parecería también como muy interesante para darle una mayor seriedad a este momento, y ya que cada uno de nosotros pues está sacando un espacio interesante para vivir este momento de encuentro y de formación. Bueno, tranquilo que también en eso, Padre Alberto, podemos ser expertos. Si se trata de evaluar, tranquilos que tendrán evaluaciones. Entonces, podemos también evaluar, claro que sí. Pero no se vayan a afanar. No se vayan a afanar, no se vayan a afanar. Decía yo que es una palabronona, el tip para mí más importante, de los tipsitos que siempre queremos tener, y es parresía. Parresía. Es una palabra que suena rara y hasta como raro, así, ¿no? Parresía, pero que se traduce por coraje. O sea, lo que nosotros necesitamos es coraje, pasión, pasión, porque tenemos muchos elementos a nuestro favor. Nosotros tenemos inteligencia, tenemos corazón, tenemos de pronto ganas también, pero lo que a veces nos hace falta, que era lo que tenían los apóstoles, ¿verdad? Les faltaba el coraje. Y el coraje es lo que viene con el don del Espíritu, podríamos decir. Es el momento grande en que ellos van a pasar de la puerta cerrada a la puerta abierta. Del confinamiento así, encerraditos, a el anuncio abierto. Entonces diríamos nosotros, tenemos que entrar por el camino de la parresía, por el camino del coraje. Y este se va ganando a medida que uno se va sintiendo también más seguro de lo que cree. Porque acuérdense que uno, cuando está seguro de lo que sabe y de lo que cree, uno lo habla sin miedo. Pero cuando uno se siente débil y frágil, pues uno decae y frente a cualquier momentico, diríamos, uno tambalea. Frente a cualquier dificultad, uno tambalea. Entonces, necesitamos, digamos, coraje, y ese lo vamos adquiriendo a medida que vamos teniendo seguridad de quiénes somos, no de qué sabemos. Porque recuerden bien, eso no es de qué sabemos, sino de quiénes somos. Cuando yo sé bien quién soy, yo lo hablo tranquilamente. Cuando yo tengo problemitas con mi identidad, cuando yo tengo problemas con mi identidad y que me digan, y entonces, ¿usted cómo se llama? Yo soy Ana, ¿cómo es? Ana Francisca. Y Vergara, y es mi segundo apellido, ni me acuerdo. Tengo un problema de identidad terrible, o de memoria, o quién sabe de qué, ¿cierto? Pero cuando yo sé quién soy yo puedo decir quién es mi abuelo, quién es mi tatarabuelo, quién es mi hermana, quién es mi familia, porque yo voy sintiendo quién soy. Entonces, eso se logra con la identidad y la seguridad de quién soy yo para mostrárselo a los otros. Padre William. Me hizo recordar a Ana Francisca, así como para reírnos un poquito. Dice que se va un tipo a hacer un trámite y le dice, muy bien, señor, entonces dígame cuál es su nombre. Y le dice, yo soy Lulu, Lulu, Luis. Ah, muy bien, Luis. ¿Y el apellido? Rengifo. Ah, Luis Rengifo. ¿Es usted tartamudo? No, mi papá era el tartamudo y así fue como me puse el nombre. El tartamudo era mi papá. Bueno, sí, hay otra intervención de pronto. Yo quisiera proponer o contarles más bien una experiencia respecto del estudio de la palabra. A ver, Girardota, Mariela. En Girardota hemos hecho un proceso de comunidad. Pienso que palabras en comunidad es semillas sin tierra. Nosotros pensamos que, pues obviamente en Biblia podríamos aprender y estudiar, no sé, que lo digan ustedes, el Padre William y mi hermana Ana Francisca, que no sé cuántos estudios tendrán, pero pienso que la palabra básicamente es para que toque la vida. Cuando la palabra nos toca la vida y nos la toca en comunidad, y esa es la iglesia, entonces nos da la seguridad de sentirnos miembros de algo que nos supera, que es más grande que nosotros,
de lo que formamos parte, pero que a la vez también donde somos cobijados por el Espíritu. Porque muy rico saber de Biblia, es valiosísimo, importante. El Evangelio de Marcos lo podríamos estudiar, como decía la hermana, en un solo versículo nos podríamos quedar todo el tiempo, pero lo importante ni siquiera es lo que aprendamos, sino lo que toque nuestra vida, y lo que toque nuestra vida en comunidad, porque sin nosotros la palabra también pierde sentido. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahora, yo les cuento una anécdota. Cuando estábamos dando clases en la Javeriana, pues yo ya no estoy allí por una cuestión de tiempo, básicamente. Yo recuerdo que nos visitó un biblista. Él es pues de Antioquia, ¿no? No sé exactamente de dónde, pero es del departamento de Antioquia. Se llama Aníbal Cañaveral y tiene algunos libros publicados. Y él es un campesino, literalmente es un campesino, analfabeto hasta creo que la adolescencia o la juventud. Él mismo cuenta su experiencia. Y él estudió con Radio Sutatensa. Fue así como terminó la secundaria, creo que con Radio Sutatensa, y luego le tocó huir de la zona donde vivía. Pero el asunto está que hace poco, me parece, ha terminado su maestría en Costa Rica, su maestría en Biblia. Ya es una persona mayor, ya tiene varios libros publicados. Algunos nos ha donado incluso al Centro Bíblico, para la biblioteca del Centro Bíblico. Se llama Aníbal Cañaveral. Y él vino a compartir un poco su experiencia a la Javeriana. Y fue interesante porque en una bandeja había un mango, había un limón, había una mazorca de maíz también, había un coco, Esas son como las frutas que recuerdo yo. Y ahí entonces él comenzó a contar un poco su vida, su experiencia y todo lo demás. Y después dijo, la Biblia, y yo soy campesino, dijo él, la Biblia es como lo que nosotros tenemos aquí delante. Hay algunos textos que son como el limón, ácidos. Y yo ya mencioné la palabra limón y estoy 100% seguro que se les hizo agua a la boca a varios de ustedes, ¿no? O sea, uno escucha la palabra limón y automáticamente viene a la memoria gustativa la sensación de haber chupado, de haber saboreado limón, ¿no? La salivación pues es grande. Y decía, algunos textos son como el limón, son ácidos, pero son textos bíblicos y es palabra de Dios también. Y el limón también tiene su razón de ser para la alimentación y es una fruta que también sirve para nuestra dieta y cosas por el estilo. Hay otros textos, decía él, que son como el mango, ¿no? Son dulces, uno pues come un mango y siente el sabor, siente la miel, siente el aroma, y uno come un mango y quiere seguir comiendo otro y otro y otro y otro, ¿verdad? Y después cogió el coco y decía, hay textos que son como un coco. Resulta que en Colombia la palabra coco significa dos cosas. Coco es la fruta y coco es lo que da miedo, ¿no? Lo que asusta. En el Perú no es el coco, sino el cuco. El cuco. Pero pues aquí es el coco, que es la misma palabra para la fruta. Y decía, hay algunos textos que son como el coco, que son muy duros, tienen una cáscara muy gruesa, ¿verdad? Una cáscara muy gruesa. Hay que romper, y a veces hay que romper con mucha fatiga esa cáscara, pero una vez que se rompe ya se saborea la nuez que está dentro, la pulpita que está dentro, ¿verdad? Que es siempre muy agradable. ¿A quién no le gusta una cocada? ¿A quién no le gusta un dulce de coco? ¿O a quién no le gusta, por ejemplo, sentir el sabor del aceite de coco también? Aunque lo utilizan normalmente para la cosmética, pero también se puede emplear en la gastronomía, ¿no? Y nos pueden dar miedo, decía él. O sea, textos que nos pueden dar miedo a nosotros, ¿verdad? Pero, decía, al final de cuentas, la Biblia es como la mazorca de maíz. Entonces cogió una mazorca y decía, aquí tenemos
muchos granitos de maíz en una mazorca. ¿Cuántos granos habrán? Pues yo nunca lo he contado. Solo sé que no existe, me parece, no existen mazorcas pares o impares. Es decir, o bien son pares o bien son impares. No recuerdo bien en este momento. Pero no sé cuántos granos pueden haber, pues, en una mazorca. Y decía, cada uno de estos granitos es una nueva vida. Es decir, que ustedes cogen este granito de maíz y lo siembran y van a tener una planta de maíz que dará una mazorca, en el peor de los casos, pero a veces da 2, 3 mazorcas. Hay algunos tallos de maíz que dan hasta 3 mazorcas, con nueva vida. De ese modo, decía este biblista, cada texto, cada pasaje que nosotros leemos en la Escritura tiene la capacidad de dar vida, de generar vida. Si nosotros acogemos ese granito de maíz, lo fructificamos en nuestro corazón, lo multiplicaremos y otros más podrán entrar también en contacto con la palabra. Y a mí me pareció una especie de explicación genial obtenida desde la cotidianidad, desde la experiencia campesina de él y de migrante y de desplazado y de persona, pues, que como les comentaba, no sé si hasta la adolescencia o la juventud fue analfabeto, o sea, alguien que ha experimentado en su vida un montón de sufrimiento y de dolor también. Por lo tanto, y aquí viene algo que es bueno tener en consideración, por lo tanto, habría que ser perseverantes, ¿no? Perseverantes. Una vez, no recuerdo quién fue el que inventó el bombillo, el foco. ¿Ya? No me acuerdo, el que inventó el foco, no recuerdo muy bien quién es el nombre. Pero él experimentó, ¿quién? Tomás Alva Edison. Ese creo que, sí, exactamente. Y creo que experimentó como con 1000 alambres antes de que pudiese producir luz. ¿Ya? Y él dijo, yo no he fallado 1000 veces. Lo que yo he hecho es demostrar que hay 1000 alambres que no sirven para un foco. O sea, no piensen que yo he fallado 1000 veces, sino lo que he hecho es demostrar que hay 1000 alambres que no sirven para un foco, para alumbrar un bombillo. Y lo mismo también a nivel del estudio, a nosotros, pues, como dominicos nos decían y nos dicen siempre que uno tiene que estudiar hasta que le duela los codos y hasta que le duela la sentadera, ¿no? O sea, literalmente. Es entonces la perseverancia, el tema de la perseverancia. El estudio no es tener una gran capacidad, sino es ser constante, perseverante, permanente, a pesar de las dificultades y a pesar de lo difícil o duro que en algún momento esto pueda resultar. En caso contrario, seremos como la semilla de la parábola del sembrador que cayó en tierra pedregosa, ¿no? Que como había poquita raíz, pues rápidamente, poquita tierra, rápidamente creció, brotó, pero como no tenía raíces, se secó. Y la raíz es algo que viene con el tiempo. Acordémonos de la experiencia del bambú. Y yo he sembrado en el convento de Lima, en el convento de formación en Lima, yo sembré unas plantas de bambú y me dio muchísima alegría ver hace unas semanas un video de un fraile, justo en ese ya ahora no es un bambú, es un montón de bambúes, es toda una pequeña chacrita de bambúes y me dio muchísima alegría. Pero cuando yo sembré el bambú, meses, incluso años, ¿ya? Hasta que yo ya salí de esa casa y me fui a otra casa y me fui a estudiar fuera del continente también, nunca dejaba de ser una simple plantita de bambú. Pero resulta que el bambú, durante 6 años por lo menos, crece hacia adentro, no hacia afuera. Crece hacia adentro el bambú, va echando raíces. Y después de echar todas las raíces que puede, en unos 6 meses se eleva todo lo que puede también. O sea, es una planta interesantísima. Entonces uno la ve
Aparentemente es algo insignificante, año tras año no deja de ser una simplucha planta de bambú, pero cuando ya las raíces están profundas, sale a flote, ¿no? Un último ejemplo también está tomado de los panchos esto. Les preguntaron a los panchos en alguna ocasión de cómo hacían para tocar tan bonito. ¿Quién no ha gozado con la música de los panchos, verdad? Uno escucha a los panchos y son poetas. Y respondieron diciendo lo siguiente: lo primero que hay que hacer es aprender la técnica. Cojo una guitarra y hago las notas, do, re, mi, fa, todo. Debo dominar la técnica y eso no es fácil. Los que tocan guitarra, por ejemplo, sabrán que salen ampollas, los dedos duelen, sangran en algunas ocasiones, uno pasa lágrimas porque tiene que estar moviendo, dominando los trastes, qué sé yo. Y decía, lo primero que hay que hacer es dominar la técnica, no queda de otra. Pero una vez que dominan la técnica, hay que olvidarse de la técnica y tocar con el corazón. Y tocar con el corazón. Entonces, por ejemplo, los que son alumnos en el centro bíblico, pues tienen que estudiar idiomas, griego, hebreo, tienen que sacrificarse, pasar muchas noches. Hay un padre que estudia con nosotros, y él nos contó su experiencia. Dice que se fueron de paseo porque él es profesor en un colegio, y todos divirtiéndose pues, en el paseo, profesores y alumnos, y él en un rincón con su libro de griego estudiando y estudiando y estudiando. O sea, se perdió el paseo por estar estudiando griego, y él decía, no, es que toca, no hay otra forma. Y ahora que ya pues está terminando el segundo semestre de griego, él siente que ha hecho grandes progresos. Entonces, ahí tienen ustedes otra, y no solamente para la cuestión bíblica, sino para la vida, la perseverancia. En ese sentido, creo yo que los orientales nos llevan a nosotros una ventaja. Ellos son perseverantes, ellos crean una empresa y son conscientes de que los que van a disfrutar la empresa son los nietos. Nosotros los latinos somos pues muy al revés, ¿no? Nosotros queremos ya disfrutar sin haber comenzado a trabajar. Ya queremos las ganancias sin haber comenzado a esforzarnos un poquito, y eso probablemente explique en parte el por qué también somos sociedades muy corruptas, porque lo queremos todo de manera inmediata. Y cuando hablo de corrupción, no me refiero a la corrupción que nosotros conocemos, sino hay muchos tipos de corrupción en realidad. Entonces, esa también podría ser otra especie pues, de sugerencia, de motivación para poder acercarnos a la Sagrada Escritura. Si no hay perseverancia, si no hay constancia, vamos a entusiasmarnos, como dice la parábola del buen sembrador o del sembrador, vamos a entusiasmarnos un momento y queremos transformar el mundo, pero después, cuando se nos acabe ese entusiasmo, ese primer fogonazo, pues vamos a quedarnos sin absolutamente nada. Muy bien. Creo yo que basta de cantaletas. ¿Comenzamos? ¿Ya? Bueno, entonces esperamos que todos tengan su Biblia, su Nuevo Testamento, pero ojalá no el Nuevo Testamento, sino la Biblia. Eso. Y entonces, vamos a hacer una especie de introducción, una introducción general, antes de hablar de Marcos. ¿Ya? Antes de hablar de Marcos, una introducción general para poder entender lo que nosotros somos. Eddie tal vez ya me ha escuchado, pero pues es importantísimo tener en cuenta esto. Miren, resulta, espero explicarme bien, después de todo pues es una reunión de hermanos, cualquier cosa, lo que no quede claro, ustedes me lo dicen. Resulta de que Cristo murió, ¿ya? Partamos de ahí. Cristo murió y la muerte de Jesús fue una muerte cualquiera. ¿Sí? Fue una muerte cualquiera. Una muerte más, como la muerte de cualquier persona. En este caso, pues como la muerte de un revoltoso al que lo mataron con una ejecución lo más cruenta posible y lo más fea posible. No nos olvidemos que las penas capitales o las penas carcelarias
son siempre pedagógicas, aleccionadoras. Entre ustedes me parece que hay abogados, qué sé yo, pero por ejemplo, uno sabe que cuando algún caso es paradigmático, a esa persona que cometió ese delito le aplican la máxima pena que pueden aplicarle para que se siente un precedente y para que los otros lo piensen 2 veces antes de cometer ese crimen y para que ningún juez en el futuro sea flexible con una pena similar. En la antigüedad, las culturas, las potencias hacían lo mismo y las técnicas no han cambiado. Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Nos amenaza con quitarnos ayudas, amenaza con invadirnos para que hagamos sus caprichos. O sea, todas las potencias se han portado de la misma manera. Los incas también. Yo que vengo del país inca, pues también los incas tenían sus métodos y métodos criminales y crueles. Los romanos tenían que ahorrar en armas, tenían que ahorrar en hombres, tenían que ahorrar en recursos. ¿Y de qué manera ahorraban? Masacrando pueblos. Mientras más salvajemente masacraban un pueblo, los otros pueblos lo pensaban 2 o 3 veces antes de sublevarse a Roma. Y si alguien cometía algún delito, le aplicaban la peor pena posible con la finalidad de que otro lo piense 2 veces u otros lo piensen 2 veces antes de cometer el mismo delito. Y en la época de Jesús se crucificaban a muchas personas. Por ejemplo, Pilatos no solamente crucificó a Jesús, crucificó a más de 2000 en alguna ocasión. Jesús no ha sido el único crucificado. Entonces, partamos por favor de lo que les acabo de comentar. Jesús murió y la muerte de Jesús no significó nada. Atentos con lo que les estoy diciendo, que yo estoy midiendo muy bien mis palabras. Un ejemplo de esto lo encontramos en el pasaje de los discípulos de Emaús. Aunque como muy bien saben ustedes, el pasaje de los discípulos de Emaús que se encuentra en Lucas no es de Lucas, es de Marcos. Si tienen sus Biblias, pueden ver en el capítulo 16, versículos 10 y 11 del Evangelio de Marcos. Y les digo de memoria el texto. Ese mismo día se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que iban de camino a un pueblo. Ellos no lo reconocieron, ¿verdad? Ellos no lo reconocieron. O sea, dice más o menos así. Yo les estoy citando el texto medio de memoria, un poquito de memoria. Pues Lucas parece que leyó ese texto de Marcos y compuso el relato que nosotros conocemos como el pasaje de los discípulos de Emaús. Pero lo que me interesa es resaltar una cosa del pasaje de los discípulos de Emaús. Lo que me interesa es resaltar lo siguiente. Hay 2 discípulos que están yéndose desanimados, decepcionados a su aldea, que se llama Emaús. Aparece un forastero por el camino y el forastero les pregunta a ellos, ¿de qué van discutiendo por el camino? Y ellos le dicen, pues, ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó? De ese tal Jesús de Nazaret, cómo era un hombre poderoso en hechos y en palabras, pero lo mataron. Hace 3 días que se acabó. Mi papá tiene un dicho, dice, ahí murió el payaso, o ahí se acabó el payaso. Es un dicho de mi papá. Cuando algo fracasa, dice, ahí murió el payaso, ya se acabó el espectáculo, se acabó el chiste. Pues yo quiero simplemente resaltar ese pequeño pasaje de los discípulos de Emaús. Para ellos, la muerte de Jesús es un fracaso, supuso un fracaso. ¿Ya? Pero aquí hay que tener en cuenta algo que es fundamental, tremendamente fundamental. Y es el tema de la resurrección. Eso es fundamental. La resurrección. La resurrección de Jesús tiene que ser vista no como algo meramente intelectual o como algo meramente interior en los sujetos, sino que la resurrección de Jesús tiene que ser vista como un hecho histórico, como un acontecimiento histórico. Eso debió, sí o sí, haber sucedido. ¿Por qué motivo? Porque los discípulos no se esperaban eso. Los discípulos siguen a Jesús por interés.
Acordémonos, por ejemplo, de los primeros discípulos según Marcos, ¿ya? Que son Simón y su hermano Andrés y Santiago con su hermano Juan. Son dos parejas de hermanos. Centrémonos un poquitito en esas dos parejas de hermanos. Simón y Andrés son pescadores. No sabemos si tienen plata o no tienen plata, pero dice que dejan las redes y se van con Jesús. No sabemos si tenían o no tenían propiedades, aunque hay un pasaje también en los evangelios en donde Pedro le dice a Jesús, lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos toca? ¿Ya? ¿Qué nos toca? O sea, estamos invirtiéndolo todo. Por lo tanto, Pedro no debió haber sido tan pobre como a veces pensamos que los apóstoles eran. En donde ya tenemos casi 100% la certeza de que no eran pobres, sino que eran empresarios, es en Santiago y Juan, la otra pareja de hermanos. Porque, ¿qué dice el texto? El texto dice que dejaron a su padre Zebedeo con los jornaleros y se fueron con Jesús. Por lo tanto, tienen jornaleros, tienen empleados. Eran una pequeña empresa o a lo mejor una gran empresa y una empresa familiar. No cualquier empresa, una empresa familiar. Y seguramente Santiago y Juan eran relativamente jóvenes porque la mamá los va a acompañar. Yo no quiero meterme más en este asunto porque no saldríamos de aquí nunca. Claro que todo lo que yo les digo lo puedo demostrar también. Pero aquí viene lo que yo les estoy comentando. A que los que siguen a Jesús lo siguen por interés. Y lo que menos quieren ellos es que aquel líder a quien están siguiendo fracase. Yo me uno a un candidato político. Lo que yo quiero es que ese candidato gane, que llegue a la presidencia. Yo no voy a invertir mi dinero y mi tiempo en un candidato que va a fracasar. No, yo hago lo posible para que ese candidato gane. Y cuando esté en la presidencia o cuando esté en el puesto que él dice que va a estar, pues que me sea de utilidad también a mí. Hago un pequeño paréntesis para contarles un cuento. No les voy a contar todo el cuento, sino para hablarles de un cuento. Hay un escritor peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro. Y él tiene un libro que se titula La palabra del mudo. Si ustedes pueden leer ese libro, léanlo. Es un cuentista espectacular. Y hay un cuento, dentro de ese libro hay un cuento que se llama algo así como La Cena, me parece. No recuerdo muy bien el nombre del cuento, pero creo que es algo así como La Cena. Y resulta que había un hombre que quería hacer un negocio y él invirtió una gran cantidad de dinero, casi todo su dinero, para invitar al presidente a su casa. Y él maquinó todo, caviló todo. Dijo, cuando venga el presidente yo voy a hacer esto otro, y le voy a dar de tomar esto, lo voy a ensalzar, qué sé yo, para que me firme un contrato. ¿Ya? Para que me firme un contrato. Y efectivamente llegó el día, el presidente fue, y todo le salió tal como él se lo había planteado. Exactamente igual. Firmó el contrato y se fue a dormir feliz porque toda la inversión que había hecho de todo su dinero, que lo había gastado en esa cena y todo lo demás para obtener el beneficio del presidente que lo obtuvo, por fin ya iba su vida a cambiar. Entonces terminó la cena, el documento firmado, una cosa así, y él se fue a dormir. A la mañana siguiente se despertó un poco tarde, porque ya era feliz del negocio que había hecho, y salió de su casa, caminó a un kiosco de periódicos para comprar el periódico, y en eso se dio cuenta de que las calles estaban solitarias, no había gente caminando. ¿Ya? Y llegó al kiosco de periódicos, y de pronto mira en los titulares de los periódicos, y durante la noche, en la cena, le habían dado golpe de Estado. ¿Ya? Le habían dado golpe de Estado. Así es que todos esos planes fracasaron. O sea, es un cuentista que a ustedes, que cuando uno lo lee, le saca normalmente de lo que está pensando. O sea, el final de sus cuentos son totalmente inesperados. Pero el lector muerde el anzuelo, porque el lector se come el cuento desde el comienzo
y termina con una cosa totalmente inesperada. El tipo es genial. Se llama Julio Ramón Rivero, a lo mejor ustedes lo han escuchado. Pues eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Los apóstoles no seguían a un tipo que iba a morir, ¿no? ¿Quién va a seguir a un tipo que va a morir? Ni siquiera Sancho Panza, que siguió a un loco. Sancho Panza siguió a un tipo que le prometió ser gobernador de una isla, de la famosa ínsula de Barataria. O sea, no lo sigue así por así. Todos seguimos a alguien por algún tipo de interés. Y los apóstoles no fueron la excepción. ¿Ya? Los apóstoles no fueron la excepción. Por lo tanto, la resurrección de Jesús era algo que no se lo esperaba. La muerte de Jesús supuso un fracaso para ellos. Y la resurrección es algo que les choca, que les golpeó por completo la vida y que les va a hacer mirar las cosas de una forma distinta. Cuando ese acontecimiento, el acontecimiento de la resurrección, sucedió, es ahí entonces cuando ellos comienzan a recordar la vida de Jesús. Y es ahí cuando ellos comienzan también a buscar información para entender a este individuo. ¿Dónde van a encontrar la información? En las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. El Nuevo Testamento no existía. Y comienzan poquito a poquito a organizar, a armar una doctrina primitiva. Esa doctrina primitiva la podemos leer muy claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero como estamos cortos de tiempo, y le voy a ceder también en un ratito la palabra al hermano, como estamos cortos de tiempo, les digo de memoria lo que dice primera de Corintios 15, a partir del 1, ¿ya? Porque les hago saber, hermanos, dice, lo estoy diciendo de memoria, ustedes pueden corroborar ahí en sus textos, les hago saber, hermanos, el evangelio que les he predicado, en el cual permanecen, y el cual es causa de salvación siempre y cuando lo guarden tal como yo les he transmitido. En caso contrario, dice el texto, habrían creído en vano. Porque les transmití en primer lugar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a los 12, que se apareció a Cefas, y luego a los 12, y luego a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales todavía vive, y otros han entrado en su gloria. Después se apareció a Santiago, a los apóstoles, y finalmente, como a un abortivo, se me apareció a mí. Eso dice Primera de Corintios 15, del 1 para adelante. Por lo tanto, la doctrina primitiva sobre Cristo, sobre el cristianismo, ha girado en torno a estas cosas que les acabo de comentar. La muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús y las apariciones. No sobre la vida de Jesús. La doctrina primitiva entonces es en base a eso que les acabo de comentar. De este modo, la muerte de Jesús ya no es una muerte cualquiera. La muerte de Jesús ya tiene un sentido distinto. ¿De dónde están tomando ese sentido? De la Escritura. Están leyendo y releyendo la Escritura. Están tratando de buscar en la Escritura algún tipo de explicación para entender la muerte de este individuo, que ya no es un individuo cualquiera. Porque resulta que ese Jesús ya no es un simple Jesús. Ahora, según las Escrituras, lo podemos considerar como un Mesías. Y es ahí en donde comienzan ellos a conjugar sus recuerdos y en donde comienzan a conjugar su lectura, su meditación de las Escrituras. De modo que en algunos casos es muy difícil saber qué son recuerdos y al mismo tiempo qué cosa es Escritura. En algunos casos es difícil saber qué ocurrió realmente y qué cosas son narraciones influenciadas por la literatura veterotestamentaria. Por lo tanto, la primera predicación con respecto a Jesús ha girado en torno a lo que les acabo de comentar: la muerte de Jesús, la sepultura, sobre todo la resurrección y las apariciones. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo.
Y leyendo las cartas, el Corpus Paulino, no conocemos a Jesús. Conocemos casi nada de Jesús. Gálatas 4:4 dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? No lo sabemos. Es una mujer y punto. ¿Verdad? Según 1 Corintios que les acabo de comentar, Jesús fue crucificado, sepultado, resucitó y se apareció. Y según la primera carta de Timoteo, aparece el nombre de Pilatos como aquel que manda a la muerte a Jesús. Pero ya sabemos cuál es el problema de la primera carta de Timoteo, que muchos dicen que no tiene nada que ver con Pablo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la literatura más antigua del Nuevo Testamento, el Corpus Paulino, no podemos reconstruir una vida de Jesús, porque en los comienzos del cristianismo, en los orígenes del cristianismo, la vida de Jesús no era importante, o más que no era importante, no era lo esencial. Lo esencial del anuncio era ver de qué manera Cristo me redimió y cuál es la consecuencia para mi vida del acto redentor de Cristo. Pero, a medida que va pasando el tiempo, hay un interés por saber, por conocer la vida de Jesús también. Y es ahí cuando van a comenzar a aparecer lo que nosotros conocemos como evangelios. Por lo tanto, los evangelios son tardíos. Y los evangelios, no pensemos que son crónicas. Los evangelios son una mezcla de reflexiones, una mezcla de recuerdos, una mezcla de meditaciones, de lecturas del Antiguo Testamento también. Mirar a los evangelios como libros de historia es perder mucho. Mirar a los evangelios como crónicas es perder mucho. Hay que tener desde ahora ya la libertad de espíritu para incluso poder afirmar que lo que dicen los evangelios, muchas de las cosas que dicen los evangelios no son históricas y tal vez nunca hayan sucedido. Por lo tanto, esa es otra invitación, a tener la mente abierta, a tener el corazón abierto, a salir probablemente de algunas concepciones que nosotros hayamos adquirido para adentrarnos a otra realidad, ¿no? Aquí me detengo por el momento, pero pues Anita también nos va a compartir algo más. Tengo mi micrófono apagado. Como decía el padre William, situémonos como en una cronología. Entonces nosotros diríamos, no sabemos exactamente la fecha de nacimiento de Jesús. No lo sabemos, ¿cierto? Nosotros decimos a partir del año 0 y empezamos a contar Jesús. Pero resulta que tenemos que echarnos un poquito para atrás. Eso ya muchos de ustedes lo saben. Y si no, pues lo recordamos, ¿cierto? Tenemos que echarnos para atrásito porque parece que el que hizo el cómputo se equivocó. Y que Jesús vino a nacer 4 años o 6 años antes de Jesús. ¿Sí? Que tendríamos que ver ese problema de cómputo que hubo ahí. La cosa es que nosotros podríamos decir que hasta el año 30, ahí sí tenemos ya una fecha, una fecha importante que aparece en los evangelios, ¿cierto? Hacia el año 30 podemos colocar y ubicar la muerte, que es lo que, con lo que el padre William comenzaba, ¿verdad? Con el hecho de la muerte de Jesús y su resurrección hacia el año 30 de nuestra era. Y Pablo comienza a escribir hacia el año 50, 51 más o menos. Quiere decir que unos 20 años después de la muerte de Jesús empiezan a aparecer los primeros escritos que tendríamos, que serían los de Pablo, como para irnos ubicando, porque a veces en nuestra Biblia no tenemos la organización cronológica. Ustedes entran a sus Biblias y no hay una organización cronológica de los textos. Nosotros llegamos y abrimos y empezamos con Mateo. Y después vamos a ver que nos toca darle una vueltica para ponerlo como en orden cronológico. Y luego seguimos con Marcos, luego seguimos con Lucas, seguimos con Juan, y empiezan los Hechos de los Apóstoles, y después de los Hechos de los Apóstoles comienzan las cartas de Pablo. Pero no comienza por la primera carta de Pablo, que escribió hacia el año 50, ¿cierto? Sino que empieza con la carta a los Romanos, que es más tardía. Entonces,
no hay una preocupación cronológica al ubicar los textos en nuestras Biblias. Eso que lo tengamos clarito. No nos van a dar ningún tiempo así, como bien organizadito. No, les interesa otro es el interés, cómo cuadrar los textos. Y así lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los profetas no están en orden cronológico, sino como en tamaño de libro. ¿Cuál es el más largo? Y van avanzando hasta el más chiquito. Las cartas de Pablo igual. Las cartas de Pablo no están en el orden cronológico de su aparición, sino que las cartas de Pablo van a ir en el orden ¿cómo diríamos nosotros? Del tamaño, ¿cierto? De la carta. O sea, la más grande hasta la más chiquitica. ¿Sí? Es una manera de seleccionar y una manera de ubicar los textos. Entonces, me devuelvo a lo que es la cronología. Hacia el año 30 sabemos muerte y resurrección de Jesucristo. Hacia el año 50, 51, por ahí en adelante empiezan las cartas de Pablo, pero todavía no hay evangelio. A nadie se le ha ocurrido escribir evangelio. A nadie, ninguna comunidad todavía ha dicho, oiga, empecemos a escribir esto que vamos a llamar evangelio, ya vamos a explicar por qué se llama evangelio, ¿verdad? No, nada. Hasta ahora son cartas que circulan. Disturba eso puesto ahí. Me escuché a mí mismo. Cartas que circulan, las circulares, las encíclicas, ¿cierto? Una carta encíclica es una carta que circula. Entonces empiezan las circulares de Pablo. Se leen aquí, se leen allí, van aquí, van allá. Los cristianos tratan de alimentarse de esos escritos, pero también de otros escritos. Porque también empiezan a crearse relatos como, diríamos nosotros, un poquito como pequeños folleticos que van a circular. Y entre esos folleticos, el que más les interesa es el que acaba de nombrar el padre William. Pasión, muerte y resurrección. A nadie le importa la infancia. A nadie le interesa todavía lo del ministerio en Galilea. A nadie le interesa todavía algunas cositas. Luego surgen milagros. Otro rollito por ahí que circula, los milagros de Jesús. Otro rollito que puede circular, las enseñanzas de Jesús. Y todo esto va formando el material con el cual luego se van a ir a componer los textos evangélicos. Eso yo creo que es importante tenerlo en la cabeza, ¿cierto? Porque quiere decir que lo que nosotros vamos a leer es el fruto de un proceso de una comunidad. Porque cada evangelio también responde a una comunidad. De aquí que nosotros no debemos decir el evangelio de Marcos, lo decimos muy mal, sino es el evangelio según Marcos. Acuérdense que siempre hemos dicho según Mateo, según Juan, según Lucas, según esa comunidad a la que pertenecía Marcos, a Mateo, Lucas o Juan. Pero nosotros no conocemos los autores. No sabemos quién los escribió. ¿De dónde nos llegó la tradición de los 4 nombrecitos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan? Se la debemos a los padres que van a venir, digamos, no tanto a los apóstoles, sino a los que vienen después de ellos, que les van a dar nombre. Y los padres de la iglesia son los que los van a titular, les van a dar nombre, les van a dar simbología. Tenemos a un padre de la iglesia que se llama Ireneo de León, y él es el que va a decir, son 4 evangelios, porque no solamente había 4. ¿Sabe cuántos había que más o menos se tenga medio memoria? Más de 60 evangelios. Es decir, había muchos relatos que circulaban sobre Jesús. Unos de pronto más así, como más queriendo ver la figura de Jesús y más aceptados por las comunidades, otros no tan aceptados, pero Ireneo de León, un padre hacia el 180 después de Cristo, o sea, estamos en el siglo II, es el que va como a determinar, pues él, y me imagino que detrás de él hay otros también, van a determinar 4. ¿Por qué 4? Porque 4 son los puntos cardinales. Porque 4 son los puntos que nos pueden orientar. Porque existía un libro que también había una comunidad que se llamaba los Simoníacos, ¿sería? No me acuerdo, padre William me ayuda. Los de Simón, un tal Simón, un hereje, que había compuesto un libro que se llamaba El Evangelio de los 4 Vientos. Y como que para contrastar con ese famoso evangelio de los 4 vientos, Ireneo de León propone 4 textos evangélicos. Para decir, esto va a sostener la iglesia
Esto va a sostener la comunidad. Son los 4 vientos, son los 4 soplos del Espíritu que nos llegan de los 4 puntos cardinales y la función es animar la comunidad cristiana. Entonces, de ahí nos vienen 4, porque existe la pregunta, ¿y por qué 4? ¿Sí? Podrían haber sido 7, número de la perfección, y hubiéramos quedado contentos con 7 evangelios. Si tenemos, por ejemplo, ¿cuántas cartas de Pablo? 13 cartas de Pablo. O 13 cartas, 3 cartas de San Juan, de Juanti, tantas cartas de Pedro, 3. Podríamos tener un montón, pero se seleccionaron 4. Que empiezan una vía de aceptación y que van a ser aceptados por las comunidades. Yo creo que eso es como un puntico importante. Miren que hoy no nos vamos a meter todavía en el evangelio, pero si alguien nos pregunta, ¿y por qué 4 evangelios? Nosotros tenemos que decir, porque es una selección. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestra Biblia? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos que decir que es una selección de textos entre otros muchos textos. Seguro que había más textos de profetas y se seleccionaron los que encontramos acá. Seguro que había más Apocalipsis, y sí, es verdad, había más Apocalipsis. Y se seleccionó 1. Había más cartas y se seleccionaron las que están. Habían más hechos, ¿cierto, Padre William? Los hechos de Pedro, los hechos de yo no sé quién más, los hechos de y se seleccionó el texto que decimos que es de Lucas, los hechos de los apóstoles. Creo que esto es importante, esto es básico. Nosotros podríamos decir, nuestra escritura es fruto ¿de qué? Del Espíritu. Es inspirada, pero también está la mano de la comunidad, la voz de la comunidad que ayuda a seleccionar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seleccionar el material. Y tenemos que seleccionar lo que verdaderamente va a ayudar a las comunidades a crecer. No todo cabe aquí para meter. No todo cabe aquí para meter. Hubieran podido meter un montón de cosas y nuestras Biblias hubieran podido ser todavía más gordas de lo que son, ¿cierto? Y tener muchos más libros, ¿no? Es fruto de una selección, pero de una selección ¿qué? Inteligente. De textos que se complementan y de textos que se nutren mutuamente unos a otros. Eso sería como un elemento. Uy, ya queda un cuarto de hora. El último que quiero decir cuando el padre William decía, todavía no hemos empezado Marcos. Sí, vamos a empezar, pero esperamos que, pues que ahorita conversamos y ustedes nos dicen si vamos por buen camino o no, porque se trata también de ayudarlos a entrar en los textos, ¿verdad? ¿Qué les permitió a la primera comunidad cristiana a nivel de, digamos, de lectura de la tradición o del Antiguo Testamento, de lo que ellos van a llamar Antiguo Testamento, porque eso no se llamaba Antiguo Testamento, sino de las escrituras hebreas, que las comunidades judías tenían y tienen todavía algunas la costumbre, la tradición más bien, de reunirse 2 veces a la semana. Se reunían los lunes y se reunían los jueves para la lectura en la sinagoga de las escrituras. El Shabbat también, el sábado también, pero había 2 días destinados a la lectura comunitaria de la palabra. Posiblemente es en esas reuniones sinagogales porque los cristianos nacen siendo judíos. Nosotros provenimos del judaísmo. Nosotros tenemos raíces judías. Nosotros tenemos sangre judía, acuérdense. Nosotros no somos algo separado, no. Y Pablo lo repite muy bien en la carta a los Romanos en el capítulo 11, que esa sería una tareita para que se lo leyeran para la próxima semana, recuérdenla. El capítulo 11 de Romanos, donde Pablo nos va a decir, nosotros pertenecemos a un árbol. Hacemos parte del olivo. Somos una rama injerta ahí, ¿sí? Y tenemos savia que corre por el árbol, por nuestras raíces, digamos, por nuestras ramas, que son savia judía. Entonces, me devuelvo. Los cristianos, que eran la mayoría eran judeocristianos, venían también del judaísmo y unos que se acercan del paganismo, pero muchos eran judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Se reúnen en la sinagoga como se reunían anteriormente, los lunes y los jueves. Pero ya no se reúnen para leer las escrituras como las leían antes, sino para releerlas. Y al releerlas, encontrar en ellas a Jesús. ¿Qué dicen las escrituras sobre Jesús? ¿Qué dice el Antiguo Testamento, que lo van a empezar a llamar así? Eso se lo debemos también a Pablo, que nos va a dar ese nombre, ¿cierto?
el Antiguo Testamento o la Antigua Ley, ¿cierto? Entonces, nosotros diríamos, van a empezar a releer y a decir, oiga, vamos a entender quién es Jesús. Pero no hay otro medio. El medio para entenderlo es releyendo la Escritura. O sea, y tratando de encontrar los textos que me van a hablar de Jesús, para que yo pueda decir después, o ellos puedan decir después, las Escrituras se han cumplido. Acuérdense que esto, por ejemplo, es importantísimo en el Evangelio de Mateo. Llegar a decir y a afirmar que en Jesús se cumplen las Escrituras. Se cumplen las Escrituras. Entonces, ¿qué ayudó a los cristianos? El hecho de encontrarse en comunidad juntos y sentir fuerza para ir a anunciar a Jesús muerto y resucitado. Pasión, muerte y resurrección. El empezar a recoger textos que circulan, pero también el poderse reunir, el apreciar ese momento de reunión como comunidad para releer el Antiguo Testamento. Que no lo llamaban Antiguo Testamento, somos después nosotros que empezamos a llamarlo Antiguo Testamento, para leer los textos de la Alianza, la Tanakh, el texto hebreo por excelencia, y releyéndolo encontrar aquello que nos iba a dar, nos iba a justificar a Jesús. ¿Sí? Por eso Marcos empieza así, pero todavía no vamos a empezar a Marcos. Hasta ahora estamos nadando, ¿cierto? Alrededor, hasta ahora estamos tratando como de meternos para que después lleguemos y ya hagamos nuestra inmersión en el Evangelio de Marcos. Todo lo que teníamos, digamos, como para hoy es el contexto en el que va a surgir el Evangelio. Padre William, y nos quedan 10 minutitos. Sí, entonces, otra cosa. ¿Por qué motivo, por ejemplo, no hay escritos en un primer momento? Pues por una sencilla razón, y es que no nos olvidemos que el cristianismo surgió como algo meramente informal, podríamos decir así, también un poco medio carismático en cierta manera, ¿ya? El surgimiento fue por las calles, por las plazas, por las calles, ¿sí? Fue por las calles, en las calles, en las plazas, fue netamente local, tremendamente local, ¿verdad? Y cuando el cristianismo surgió, los testigos, entre comillas, oculares estaban allí, el grupito de los primeros cristianos era muy pequeñito, y ellos podían contar de viva voz lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que sabían, y como ya les he comentado, seguramente comenzaban a conjugar sus recuerdos con pasajes bíblicos, a argumentar desde la Escritura lo que ellos recordaban y querían transmitir con respecto a Jesús. Pero aquí debemos tener en cuenta un asunto, y es las peregrinaciones. ¿Ya? Las peregrinaciones a Tierra Santa. Les hago memoria simplemente de dos textos de Hechos de los Apóstoles. Uno de ellos es del capítulo 2, concretamente Pentecostés. También digo el texto de memoria, pues ustedes buscan después y ya lo hacen, ¿no? Cuando se produce lo de Pentecostés, los que están escuchando hablar a los apóstoles como que expresan en forma sorprendida. ¿Quiénes son estos que nos están hablando a nosotros tales cosas? ¿No son galileos todos ellos? Dice el texto, ¿verdad? Y luego continúan. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, hombres del Ponto, de Mesopotamia, de la Capadocia, de la región de Libia que limita con Cirene, y cretenses, árabes, gentes que vienen de Roma, y continúa. Ahí, ¿no? Y continúa todavía. Pues no interesa tanto el relato de Pentecostés ahorita como tal, sino lo que me interesa mostrarles a ustedes es que ese relato es un mapa. Lo que está haciendo el autor de Hechos de los Apóstoles es diciéndonos dónde existían comunidades judías. Y desde esos lugares, los judíos iban a Jerusalén, pues en peregrinación. Los judíos los judíos piadosos suben para 3 ocasiones o en 3 épocas en peregrinación, ¿verdad? La Pascua, después está Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Por lo tanto, en estas 3 fiestas,
Jerusalén acogía peregrinos de distintas partes del mundo conocido para la época. Nuevamente recurro a ese texto de Hechos de los Apóstoles sobre Pentecostés. Es un mapa. Indica que en esos lugares habían comunidades judías y desde ahí han ido en peregrinación a Jerusalén. Ese es el primer texto. El otro texto que está muy de la mano con el que les acabo de mencionar es el pasaje de el eunuco etíope. Es alguien de Etiopía, funcionario además, funcionario real. Él es seguramente como administrador de la reina de Candace. Él ha ido en peregrinación para la fiesta, seguramente de la Pascua, ¿no? No recuerdo muy bien cuál es el contexto, creo que es la Pascua. Ha subido este eunuco etíope. Él es un judío y ha ido como judío. Él es un judío piadoso. Pero cuando ya se está volviendo a Etiopía, a su tierra, ¿qué cosa es lo que está haciendo en su carruaje? Leyendo un pasaje de Isaías. Y dice el texto de Hechos de los Apóstoles, el pasaje que leía era este: como oveja llevada al matadero, no abrió la boca y todo lo demás. Felipe aparece a su lado y le dice, ¿entiendes lo que lees?, le pregunta Felipe. Y el eunuco le responde diciéndole, ¿cómo puedo leer si nadie me lo explica? Dime, ¿el profeta habla de él mismo o habla de otro? Felipe, el diácono Felipe, le hace la catequesis, le explica sobre Jesús y al final el eunuco etíope le dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Paran el carruaje, bajan del carruaje, Felipe bautiza al eunuco. El eunuco había venido a Jerusalén judío y se regresa cristiano. Por lo tanto, si bien es cierto, en un primer momento el cristianismo es un movimiento local, netamente local, un poco carismático, unos cuantos comienzan a anunciar, poquito a poquito, el cristianismo se ve expandiendo. Gracias, en algún momento, en un punto, gracias a los peregrinos, pero en un segundo momento, gracias también a los misioneros, a aquellos como Pablo y compañía, que van a dedicar su vida a viajar por todas partes, de manera que en unos 20 años la cuenca oriental del Mediterráneo será totalmente cristianizada. Entonces, en un primer momento no es necesario tener escritos, porque cuentan de viva voz sus experiencias. Ellos están narrando, pero a medida que va pasando el tiempo, hay dos distanciamientos. Un distanciamiento de tipo geográfico. El cristianismo ya salió de la Palestina y ahora se encuentra en África, se encuentra en el norte de Asia, en el noroccidente de Asia, se encuentra en Europa también. Y ya los testigos oculares, entre comillas, no pueden desplazarse hasta ahí. Y en segundo lugar, hay un alejamiento cronológico. Van pasando los años, los testigos oculares se van volviendo viejos, van muriendo, y es necesario recoger en algunos escritos lo referente a Jesús, para no perder las tradiciones relacionadas con Jesús. Y es así como van a aparecer muchísimos escritos, fragmentarios en algunos casos, pero no nos olvidemos de otro elemento, que probablemente los escritos más antiguos con respecto a Jesús estén en relación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esos deben ser los escritos más antiguos. Teniendo como base esos escritos, se habrían compuesto otros relatos relacionados con la vida de Jesús. No se lo escucha, Anita. Ya estamos a 2 minutos de terminar, o sea que cumplimos con nuestra primera sesión. Bien, a ver, como unas palabritas que puedan decirnos cómo se sienten. Este va a ser nuestro estilo. Nuestro estilo de clase es este. El padre va dando digamos, su participación, luego yo voy participando, y pues al final hoy no tuvimos mucho tiempo para el compartir porque lo dimos mucho al inicio, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo van viendo esto? Todavía no hemos entrado al Evangelio de Marcos. Dentro de 8 días la tarea es leerse el capítulo 11 de los Romanos. Y hay una pregunta.
¿quiénes somos nosotros, los cristianos? Según ese capítulo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los judíos? No más. No sé si el padre William les quiera dejar también alguna tareita. No, una chiquita, una tarea muy pequeña, que se lean todo el Antiguo Testamento. A ver, pues, ayer subí unos videos, yo tengo un canal en YouTube, ayer subí unos videos, yo les invitaría a visualizar esos videos. Ya les copio en este momento la dirección, el enlace, pero también pueden mirar ustedes el canal, del canal mío, los 3 últimos videos, los que subí ayer. Cada uno dura como 20 minutos como máximo, creo que es el que tiene más duración. Hay otro de 18, creo que. Hay otro de 16, me parece, por ahí, ¿no? Mirarlos en el orden en que aparecen ahí, como para que se vayan familiarizando con un poquito con Marcos. Aunque esos videos están en relación con los sinópticos, pero pueden ser de utilidad para lo que estamos viendo. Y también tenemos pues un canal como Centro Bíblico, un canal de YouTube. Ahí hemos colocado unos videos sobre los relatos de la pasión. Si quieren curiosear, también les invitaría a hacerlo. Y luego pulgar arriba, dale like. No, eso no. No, eso no lo tenemos. Eso es puro de los otros videos, ¿no? Eso ya es para mire, en el YouTube pueden entrar y buscar CBP-MM. Y ahí ya encuentran, ustedes entran ahí y ahí encuentran y mucha información. De muchos libros. Pero pues como estamos en Marcos, vámonos a lo que es Nuevo Testamento. Suscríbete, dale like, comparte con tus amigos. Campanita. No es verdad. Eso hacen los otros. ¿Qué más? Yo no me acuerdo. En algunos videos que he visto dicen, suscríbete, pulgar arriba, dale like, dile me gusta y comparte con tus amigos. Bien, entonces, pues como para ir concluyendo, pues de pronto alguno que quiera decir una palabrita, no sé si más o menos así vamos bien, ¿no? El canal está ya en YouTube, CBPMM, en el chat, denle en el chat abajo, donde está naranja, y ahí ustedes pueden encontrar. Hermana Ana Francisca. Don Enrique. Yo quiero expresarle mis más sinceros agradecimientos al padre William y a usted, hermana Ana Francisca, por este inicio y por esta iniciativa de ponernos en contexto de qué es lo que vamos a ver en estos ejercicios de la palabra de Dios, de conocer los evangelios. Me parece que fue un inicio muy interesante, fue un inicio que realmente nos va poniendo a nosotros como sobre la línea de lo que vamos a ver. Y eso para nosotros, para mí personalmente, muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Gracias, don Enrique, muy amable. Ahí les acabo de copiar en el chat las 2 direcciones, tanto del canal mío como del canal del Centro Bíblico. ¿Ya? Bueno, no sé, otro, para saber cómo vamos. Bueno, buenas noches, hermana, y buenas noches, Miriam. Es Miriam Estela. Pues yo estoy aquí de verdad por pura misericordia de Dios, porque creo que me metí en una camisa de 11 varas, pero la palabra que su merced dijo me llegó al corazón. Cuando su merced nos dice que tenemos que entrar con ese coraje, con esa pasión, con esa parresía, yo pienso o hablo por mí que a eso venimos, ¿no? A encontrar esa fuerza, ese coraje y esa pasión. ¿Para qué? Para salir, no quedarnos como nos decían, a que invernando como aquellos animalitos, sino fortaleciéndonos, alimentándonos espiritualmente para poder salir a hacer la tarea que el Señor nos colocó en nuestras manos, ¿no? Esa misión tan importante. Yo estoy feliz, les agradezco inmensamente, que Dios los bendiga. Bueno, y no hubo descanso. No hubo descanso, pero estuvo súper bien. Muy bien. Muy ameno, no se necesitó descanso. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bien, entonces, pues no sé, ¿alguien más? Y si no, pues vamos ya cerrando nuestra primera sesión. Y nos vemos dentro de 8 días a las 6. Buenas noches, hermanita, y al padre William,
agradecerles este servicio que nos está regalando al Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Pues hemos tenido pues, un buen comienzo. Yo creo que a todos los dirigentes que estamos de las diferentes partes del país, ya nos han dado esta degustación para explicarle a los otros hermanos que para la próxima clase, próximo 22 de mayo, viernes 6 de la tarde, lo vamos a esperar y pues no creo que hoy haya habido problema por el ingreso, ¿cierto? Pero igual a invitar a los demás hermanos que hagan el esfuerzo de estar a las 6 de la tarde aquí frente a nuestro sistema de video para recibir estas hermosas enseñanzas por parte de estos dos excelentes maestros. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que aprovechemos este tiempo que el Señor nos regala. Y miren, a la escritura se puede entrar por 1000 puertas, dice la tradición judía. No importa por cuál entremos, lo importante es entrar. Hay 1000 puertas, ¿sí? O 100 puertas. Hay un barrio que se llama Jerusalén Mea Charim. 100 puertas. ¿Ya? Por cualquier puerta se puede entrar y uno entra a la escritura. Así es que si alguien llega la próxima semana, alguien llega después, todo el mundo puede entrar. Aunque pues bueno, hay cosas que van quedando y que son necesarias irlas teniendo ya como base. Pero uno puede entrar, igual que si hoy entramos por Marcos, hubiéramos podido entrar por el Apocalipsis. Y no hay problema. ¿Sí? No hay problema porque hay 1000 puertas para entrar en la escritura. Todas se abren, pero depende de quién, de nosotros. Porque si tú golpeas, yo te abro, dice la escritura. Si tú golpeas, yo te abro y tú puedes entrar. Bien, bueno, entonces creo que vamos ya como cerrando. Una pregunta, ¿qué significa de colores? De colores. ¿Es como alguna contraseña entre ustedes o qué? De nosotros, es de nuestro lenguaje, la manera como nos saludamos, como nos despedimos, como nos demostramos la alegría. Ya sabrás lo del que movimiento. Cantan siempre. De colores. La palabra con la que nos Padre, Es que William, le cuento vida- que en el rollo de sacramentos que se hace el día domingo, los sacramentos son de colores. Y después de que vivimos un encuentro el día domingo y salimos del rollo de sacramentos, estamos de colores todos, porque hemos vivido esos sacramentos. Y la historia cuenta que de colores... Esa es la gracia, entonces de ahí nace el canto de colores. No, el canto de colores nace de la historia. Cuando los cursillistas salieron del cursillo, estaba de moda ese canto mexicano y entraron para nuestro movimiento para demostrar la alegría de haber aceptado a Cristo y llevar a Cristo en sus corazones. Eso es lo que... Muy bonito. Ah, pero este canto entonces no es de ustedes, sino que se lo apropiaron, una cosa Sí, así. es un plagio hecho de un canto mexicano que canta el gallo que Kikiriki, algo así. Ah, ya. Muy bien, don Ezequiel. Yo les cuento que una vez tuve los ojos de colores. Ah, bueno. ¿Quién se los puso? En la primaria me pegaron y desde ahí decidí ser un hombre de paz. Nosotros en cambio queremos vivir una vida de colores, no negros. Muchas gracias. Entonces vamos a descansar y dentro de 8 días, 6 de la tarde. Trataremos de estar puntuales porque miren, hora y media pasa corriendo. Y si la aprovechamos al máximo, avanzaremos muchísimo. Bien, Vean, un por abrazo favor, para todos. Vean del Biblia canal. en mano, Biblia el en mano, canal no mío- Nuevo Testamento, Biblia en mano, completica. En el canal mío, vean por favor los videos que subí ayer, de verdad. Esos pueden ser de utilidad. Y la tarea Porque- hechecita Romanos 11 también. Porque son videos hechos para personas que algunos probablemente tengan formación bíblica, no lo sabemos, pero son como propedéuticos todavía, ¿no? Bien, entonces María Teresa y Daniel. Gracias, muchísimas hermana gracias. y padre William. Nos vemos en 8 días, mis hermanos cursillistas y de colores. De colores. Chao. De colores. Feliz noche Colores. para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos.